Pasarle la alimentación de este centro de carga hacia otro centro de carga para que éste funcione es de las cosas más sencillas que hay en el mundo. No tiene nada de chiste y créanme que se les va a hacer muy sencillo. Imaginemos que tenemos un centro de carga. Puede ser este o puede ser este o incluso cualquier otro. Y queremos sacarle la alimentación a este centro de carga para alimentar otro centro de carga. Esto es muy sencillo, miren. En este centro de carga tenemos tres cables que están en la parte de entrada, que vienen siendo dos fases y un neutro. O sea, tenemos un voltaje de 240 voltios. Pero si su centro de carga tiene 120 voltios, o sea, una fase y un neutro, no pasa nada. Es correcto. No hay ni un tipo de problema. Este centro de carga es para 120 voltios o para 240 voltios. Yo lo tengo conectado para 120, pero también se puede para 240. Entonces, en 120 voltios se ocupan dos cables, una fase y un neutro. Para que este centro de carga tenga alimentación es muy sencillo. El cable que va a ser el neutro lo conectamos al neutro de este centro de carga. Simplemente le quitamos el aislante al cable del neutro en cualquier parte y le conectamos el cable. O si no quieren quitar el aislante, lo pueden conectar directamente aquí en la terminal. Y entonces el neutro ya estaría enviándolo por el cable y llega aquí a la barra del neutro. Y de esta manera quedó. El cable del neutro lo estoy conectando en la barra para el neutro. Lo podemos conectar en cualquiera de estos tornillos o en esta terminal. Yo lo conecté en uno de estos tornillos porque ya no me cabía en la terminal. Pero como les digo, no es necesario que el cable del neutro lo conectemos aquí en la barra. También lo podemos conectar en cualquier parte de este cable del neutro. Simplemente le quitamos el aislante y ahí le conectamos el cable. Y ya lo encintamos bien. Da lo mismo si conectamos el cable aquí en la barra del neutro o aquí en el cable. A cabo es el mismo neutro, daría igual. Y el cable de la fase lo vendríamos conectando en cualquiera de estas dos terminales, o sea, en cualquiera de las dos fases, no importa en cuál. Si su centro de carga solo cuenta con una fase, pues en esa fase la conectamos. Y si tiene dos, pues lo conectamos en cualquiera de las dos. No es necesario que el cable lo conectemos directamente en la terminal. También lo podemos conectar directamente en el cable. Como les digo, simplemente le quitamos el aislante al cable y ahí lo conectamos y ya lo encintamos bien. Y recuerden, puede ser en cualquiera de las dos fases. Y si por ejemplo el centro de carga que van a alimentar va a ser de 220 voltios, o sea, un neutro y dos fases, pues es bastante sencillo. Simplemente una fase la conectaríamos en este terminal y la otra fase en este terminal y el neutro a su barra del neutro. Entonces el cable del neutro lo conectaríamos de igual manera aquí en la terminal o directamente en el cable. Después una fase la conectaríamos en cualquiera de estas dos fases, en cualquiera. Supongamos que yo conecto una fase en esta y la otra fase la conectaría con la otra fase, o sea, en el otro terminal o directamente en el cable. Cabe aclarar que este puente, que es un simple cable que está conectado a este tornillo, a este otro, solamente se hace cuando tenemos una alimentación de 120 voltios. Si por ejemplo fueran 240 voltios, simplemente cualquiera de las dos fases la conectamos en un tornillo y la otra fase la conectaríamos en el otro tornillo. O sea, quedaría algo así. Cada fase se conectaría a un tornillo y no teníamos que hacer un puente con otro cable porque haríamos un cortocircuito. Pero si por ejemplo en este centro de carga tuviéramos 120 voltios y no 240, o sea, nomás tendríamos una fase, pues esa fase la conectaríamos en cualquiera de estos dos terminales. Si por ejemplo la conectamos en este, pues ahí le conectamos otro cable y lo puenteamos y lo conectamos en el otro terminal. Y así los dos terminales van a tener voltaje. Y de esta manera es como ya queda alimentado nuestro centro de carga. Como pueden ver, ya tenemos voltaje y entonces ya estaría listo para conectarle sus respectivos termomagnéticos. Este centro de carga siempre va a estar funcionando. Si llegan a cortar esta alimentación, automáticamente este centro de carga va a dejar de funcionar y también va a dejar de funcionar este centro de carga,
porque esta alimentación alimenta este centro de carga y este centro de carga con ayuda de esta alimentación alimenta al otro centro de carga. Es muy importante que siempre saquemos la alimentación de los cables que están en la entrada y no de los que están a la salida, ya que si conectamos estos cables a los de la salida, solamente va a funcionar el centro de carga cuando los termomagnéticos estén encendidos. Si tú apagas el termomagnético, automáticamente el centro de carga va a dejar de funcionar. A esto es lo que me refiero, nunca sacar la alimentación de los cables que están a la salida. Como ven, aquí tengo un térmico de 30 amperes con cable calibre 10, tanto para la fase como para el neutro. Entonces, estos dos cables los envío y los conecto al centro de carga. El centro de carga sí va a funcionar, pero solamente cuando el termomagnético esté encendido. Voy a apagar el termomagnético y el centro de carga va a dejar de funcionar. Ahí está. Ahí ya dejó de funcionar. Lo vuelvo a encender y el centro de carga va a funcionar de nuevo. Y es por eso que nunca debemos de sacar la alimentación de los cables que están a la salida. Siempre debemos de sacar la alimentación de los cables que están en la entrada para que el centro de carga siempre esté funcionando. Otra cosa que cabe aclarar es que siempre los centros de carga de mayor tamaño son los que deben de pasar la energía o alimentación a los centros de carga más pequeños, ya que este centro de carga, que es el más grande, tiene los cables más gruesos y por ende puede soportar más carga de energía y puede compartirle a otros centros de carga más pequeños. Pero lo que no debemos de hacer es sacar la alimentación de un centro de carga pequeño para pasarle la alimentación a un centro de carga grande, ya que si por ejemplo conectamos estos cables gruesos a estos cables delgados para pasarle la alimentación a este centro de carga, estos cables delgados no van a soportar la carga y se van a sobrecalentar mucho y se pueden llegar a quemar. Si por ejemplo este centro de carga tiene energía y este no, y conectamos estos cables gruesos a estos cables delgados para pasarle la alimentación a este centro de carga, lógicamente este centro de carga sí va a funcionar, pero no lo podemos usar en su máximo poder. O sea, si le conectamos los 4 circuitos, sería mucha carga para estos cables delgados y se van a sobrecalentar mucho. Así que solamente le podríamos poner a este centro de carga 2 circuitos o cuando mucho 3 circuitos, pero que sean pequeños. Y aún así, estos cables delgados van a sufrir mucho. Es por eso que los centros de carga más grandes deben alimentar siempre a los centros de carga más pequeños y no los centros de carga más pequeños a los más grandes. O si por ejemplo tienen dos centros de carga del mismo tamaño, ahí no hay ningún tipo de problema. Este centro de carga le puede pasar al otro o este centro de carga le puede pasar al otro. Entonces, como conclusión, siempre el centro de carga más grande o el centro de carga que tenga los cables más gruesos debe de pasarle la alimentación al centro de carga más pequeño y que tenga los cables más delgados. Y recuerden que siempre deben de sacar la alimentación de los cables que están en la entrada y no de los cables que están a la salida. Y como pudieron ver, es muy sencillo sacar la alimentación de un centro de carga hacia otro. Simplemente el cable del neutro lo conectan al neutro, el cable de la fase lo conectan a cualquiera de estas dos fases y en caso de tener otra fase en su centro de carga, o sea 240 voltios, pues esa fase la conectarían a la otra fase que quedó y ya quedaría listo su centro de carga.